Una cosa es entender lo que, de acuerdo a la posición, ¿sí? La posición de un empleado, la disposición de un empleado es de una manera, es inherente a su posición. La disposición de un gerente es de acuerdo a su posición, o sea, la disposición de cada uno dependerá de la posición que tiene, ¿sí? No todos muchas veces tienen la misma disposición. Y eso lo vemos en la calle, lo vemos todos los días, lo vemos en la realidad de la vida, que no todos tienen la misma disposición. Uno va a un lugar público a hacerse atender o a buscar, a consultar, y hay 10, 15 empleados y no todos tienen la misma disposición, ¿sí? Aunque todos quizás tengan la misma posición, pero siempre la disposición va a variar fundamentalmente cuando uno entiende lo que hace por una cuestión de carácter, una cuestión también de entender cuál es el lugar, cuál es la ocupación, cuál es la oportunidad que tiene. Nosotros tenemos una oportunidad maravillosa como iglesia de ser el agente de transformación de una sociedad. Pero para eso tenemos que entender nuestra posición, ¿sí? No de evangélicos, la posición que tenemos en Cristo de autoridad. Pero bueno, vamos a avanzar de a poquitito. ¿Me acompaña? Bien. Recién se comentaba acerca de la disposición que tenemos cuando estamos enfocados y alineados por causa de mantener una renovación constante de nuestra mente. Eso nos posiciona y también nos define. El entendimiento renovado nos lleva a comprobar la acción de una iglesia orgánica, ¿sí? Que actúa de manera natural, no como un esfuerzo o como algo que hay que cumplir para hacer. No, es de forma natural. La iglesia es la manifestación visible de la naturaleza y expresión de la vida de Cristo a través de todos los que la componen, ¿sí? Cristo nos hizo libres para expresar esa libertad como resultado de una nueva vida, de una nueva expresión. Porque la genuina disposición surge de una nueva naturaleza que está dispuesta a servir, a obedecer, a ejecutar la voluntad de Dios en todos los aspectos. Repito, la genuina disposición surge de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. En Cristo obtuvimos una naturaleza nueva, no una nueva religión, una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza en Cristo está dispuesta a servir, a obedecer y a ejecutar la voluntad de Dios en todos los aspectos. La vieja naturaleza no quiere ni puede servir a Dios y mucho menos agradar a Dios. Por eso la necesidad de estar abocados a hacer la obra de Dios es importante. Estar abocados a hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios no es una actividad, es todo aquello que expresa su naturaleza, que manifiesta a Cristo. Por eso lo que hacemos responde a lo que somos. Lo que hacemos responde a lo que somos, a lo que tenemos, a la naturaleza que portamos en Cristo. No hacemos cosas para cumplir, ni para quedar bien, ni porque sea una actividad. La iglesia nunca se movió por una actividad, sino por una función, por una naturaleza que debía de expresar. Repasamos Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué somos? ¿Qué dice la Biblia que somos? Hechura suya, ¿sí? O sea, fuimos creados, hechos por Él. Usted y yo fuimos hechos ¿por quién?
Somos hechura suya. O sea, Él nos hizo. Dice la palabra que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Diga, Él me formó. Nosotros fuimos formados por Dios. Más allá de que papá y mamá hicieron los deberes, mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí?, íbamos siendo formados de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a su diseño. Dice, somos hechura suya, ¿sí? ¿Creados en quién? Creados en Cristo. O sea que nosotros no somos el resultado de una religión, no somos el resultado de un sentimiento, de una voluntad humana. Fuimos el resultado de un proyecto eterno, divino, que Dios preparó de antemano y nos creó en Cristo, ¿sí? No en crisis. Diga, en Cristo. Y porque fuimos creados en Cristo, nosotros ya tenemos, ¿sí?, fuimos creados bajo un diseño. ¿Sí? Cuando fuimos creados, el Señor que estaba mirando, ¿a quién estaba mirando? Al modelo original. ¿Qué es el modelo original? ¿Qué era? Cristo. Diga Cristo. Entonces fuimos creados en Cristo para buenas obras. Si fuimos creados en Cristo, se imaginan las obras que nosotros tenemos que realizar. Son obras de impacto, obviamente. ¿Qué obras? ¿Sí? Fuimos creados en Cristo para buenas obras, para una realidad diferente, para una manifestación específica, que no tiene que ver con nuestras ganas o voluntad, sino con un diseño eterno. Fuimos diseñados para buenas obras. Él, porque para Él nos ha preparado, nos ha capacitado, nos ha dado dones, talentos, habilidades, conocimiento, entendimiento y tantas cosas más. ¿Sí? Entonces, fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Perder el enfoque. ¿Sí? Alguien dijo, la iglesia no está ni muerta, ni esto, ni... está desenfocada. ¿Sí? Porque cuando nosotros dejamos de entender cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo nacer, automáticamente quedamos descalificados. Aunque nos reunamos, quedamos descalificados porque no entendemos el para qué Dios me creó. Entonces yo desperdicio mi vida en acciones, en hechos que no tienen trascendencia en mi vida, que no tienen demasiada beneficio. Y mientras tanto vamos depositando y entregando nuestra vida a situaciones que no nos son favorables en los más mínimos. Nos mantienen desenfocados. Mantenernos desenfocados es la tarea del infierno, ¿sí? La tarea del infierno no es venir a asustarnos con los demonios. No, la tarea del infierno es que algo nos parezca bueno, ¿sí? Que algo nos parezca bueno y que nos entretenga para sacarnos del propósito eterno. Entonces, cuando nosotros vemos algo que parece bueno, que tiene una semejanza de algo bueno, algo positivo, algo favorable para nuestra vida, nosotros automáticamente le comenzamos a dedicar el tiempo a eso que no nos lleva a ningún lado. ¿Sí? Que nos hace perder el tiempo. Y eso lo vamos a ver seguramente al final de nuestros días. ¿Sí? Cuando hagamos un balance, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Lo primero que Él nos dio fue la vida. Y la vida le pertenece a Él porque Él nos hizo. Dice Tito, capítulo 3, verso 3, en otro tiempo nosotros también éramos necios. O sea, cuando el apóstol reconoce esa realidad, nosotros también, antes, en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. O sea, se espera que eso haya pasado en otro tiempo, no ahora.
Antes de conocer a Dios, yo era necio, era desobediente, fui engañado. Dice, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Antes. Pero ahora, cuando conozco al Señor, cuando conozco a Cristo, porque yo fui creado en Cristo, cuando yo recupero mi verdadera identidad, nuestra vida que estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos con otros, sí, estaba todo mal, pero dice, cuando Dios vino, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. Diga, me salvó. Nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Diga, Él me salvó por misericordia. Y me dio a conocer su voluntad, su bondad y su amor, perdón, y también su voluntad. Sino que nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Diga, vida nueva. Entonces, si yo antes vivía necio, porfiado, ¿sí? Vivía en una burbuja donde estaba atado, frenado, encarcelado, fui engañado, fui esclavizado, ¿sí? ¿Cuántos hicieron cosas que no debían? Todos. Pero fuimos salvos. Y se espera que ahora, siendo salvos, nosotros ya no andemos de la misma manera, como necios. Dice, Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Amados, maravilloso. Nos declara justos y nos declara herederos de la vida eterna. O sea, tenemos todo. Nosotros que no éramos nada, que éramos necios, que estábamos perdidos, haciendo lo malo, Él nos salva y nos garantiza, nos hace herederos de la vida eterna. Entonces dice el verso 8, esta declaración es digna de confianza y quiero que instes en estas enseñanzas, que insistas, para que todos los que confíen en Dios se dediquen a hacer buenas obras. Ahí dice hacer el bien, pero en realidad decía hacer buenas obras. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Entonces, la transformación de nuestra vida no fue por nosotros, no vino por un sentimiento, ni para que nos sintamos bien, no vino para que no tengamos problemas o para vivir lo que queremos nosotros, sino vino para incluirnos en el propósito eterno. La salvación no fue un tema nuestro, su gracia se derramó sobre nuestras vidas, nos declara justos y nos dio el respaldo de la vida eterna. Nos dio una nueva vida y un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza. Los que creen, los que se ocupan en hacer buenas obras, porque el ocuparse es bueno y útil para todos. Amado, si entendemos entonces la obra de Cristo, ¿para qué nos salvó? ¿Sí? Entonces, ¿por qué muchas veces hay ausencia de disposición? Gracias a Dios que cada vez hay menos, ¿sí? Porque cada vez vamos entendiendo un poquito más y cada vez nos comprometemos un poco más, ¿sí? Pero la disposición es hacer, es obedecer, es entender que la salvación vino para que nosotros fuésemos los instrumentos de Dios para manifestar su grandeza, su poder, pero de forma especial su naturaleza. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta. El apóstol Pablo le escribe, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, hay una disposición por causa de una asignación. Hay una posición, o sea, el apóstol Pablo le da a Tito una responsabilidad. Y él tiene la disposición de ejecutar esa responsabilidad de acuerdo al nivel que se espera que él lo haga, al nivel de la demanda. Hay una asignación.
obviamente tiene que ir una disposición, tener la disposición de obedecer, ¿sí? Y de hacer la tarea de acuerdo a como le están mandando. Por eso fue la disposición o la posición que tiene Tito en este momento, en este caso, tiene que ver con un hijo maduro, con un enviado que tenía que responder y ejecutar lo que se le estaba pidiendo. No era ir a preguntar opiniones o puntos de vista, sino que a partir de ahora lo haremos de esta manera con autoridad delegada que el apóstol Pablo le asignó. Nosotros estamos en la tierra como la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es el edificio, y la iglesia tiene una posición en la tierra. Para eso quiero que veamos Hechos 26, 16. El apóstol Pablo sí recibe una asignación. El apóstol Pablo estaba testificando acerca de su llamado, cuando Dios lo llama, y le dice, pero levántate, Hechos 26, 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto, diga para esto. Interesante, el apóstol se le aparece, el Señor se le aparece al apóstol Pablo y dice, para esto. O sea, hay una tarea, hay una asignación para esto. Y le dice, para ponerte por ministro y testigo. O sea, le da un porqué. Para esto me apareció. Y le da una posición, ministro y testigo. ¿Sí? Ministro dijimos que era servidor. Un ministro es un servidor. Y un testigo es el que da testimonio. Diga testimonio. Entonces es importante que así como fuimos llamados por el Señor, así como Pablo fue llamado con una asignación, para que seamos testimonios, es lo mismo que se dice en Hechos 1:8, para que me sean testigos, aunque sabemos que también esa palabra significa mártir. ¿Sí? Pero él le dijo, te he puesto para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de las cosas en que me apareceré a ti. O sea, de alguna manera Dios estaba asegurándose de que por medio del apóstol iba a poder transmitir toda enseñanza que tenía preparada, no solamente para ese tiempo presente, sino para lo porvenir. Toda la función puntualmente de la iglesia, su naturaleza, sus costumbres, sus formas, el hecho de edificar la iglesia, fue recibido por el apóstol Pablo. Y las consignas claves están enseñadas por él, claves, precisas para edificar y fortalecer la iglesia. Ahora, entender que todos nosotros fuimos llamados, y puntualmente, para manifestar su voluntad. Dice, librándote de tu pueblo, dice, te libré de los judíos, también te libré de los gentiles, pero ahora te envío a los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que eran los pecadores incircuncisos, ¿sí? Sin embargo, ahora te dice, yo te libré, pero ahora te envío, te llamé, te preparo y te envío para que vayas. ¿A quienes ahora te envío? Entonces, a ver, ¿cómo me explico? Entender que Dios nos llama con un propósito, no para que nosotros estemos cómodos, sino para ser enviados, diga enviados. Y no necesitamos ser enviados a otro lugar, a otra nación. Necesito ser enviado al África o a un otro país. No. Enviados a tu lugar, a tu ciudad. Desde tu lugar, ¿sí? Enviado. ¿Sí? Te libré de tu pueblo, pero ahora te envío ahí. ¿Sí? Ahora te envío ahí. Me hace acordar el endemoniado gadareno cuando el Señor lo liberta, Jesús liberta al endemoniado gadareno y él quiso ir con Jesús y dijo, no, ahora anda a los tuyos, presentátele a los tuyos y contale lo que ha sucedido. No se trata de que me subo al barco y me voy con vos y me olvido de todo. No,
fuiste sano, libertado, restaurado, hecho nuevo, para que ahora te vayas a los tuyos. Diga los tuyos. ¿Dónde están los nuestros? En Comodoro. Es nuestra asignación principal, es ir a nuestra tierra, a nuestro lugar, desde cada ámbito. Por eso dice, para que le abras los ojos. Ahora te envío para que le abras los ojos. ¿Quién le abre los ojos? A los que no ven. ¿Quiénes abren? Según esta asignación, el Señor le dijo a Pablo, abrirle los ojos. Diga, abrir los ojos. Interesante, porque muchas veces pensamos que todo lo tiene que hacer Dios y que nosotros no tenemos que hacer nada. Y en realidad todo tenemos que hacer nosotros, porque Él ya lo hizo todo. Y ya nos dio todo, nos capacitó para que lo hagamos. ¿De qué manera, de qué ojos está bien? Está hablando de abrir los ojos por la palabra, ¿sí? Está Jesús caminando resucitado y se le aparece a un par de discípulos que iban caminando y dice que les abrió las escrituras y comenzó a hablarles y ellos ahí abrieron sus ojos, ¿sí? ¿Quiénes son los portadores de la luz? ¿Quiénes son los portadores de la verdad? ¿Quiénes? ¿Estás seguro? No los veo convencidos. ¿Sí o no? Claro. Sí. Por eso es interesante que en el verso 18 le dice algunas acciones que deben producirse a las personas a las cuales el Señor los envía. Dice, quiero que abra los ojos para que se conviertan, para que cambien de dirección, de las tinieblas a la luz. Diga, de las tinieblas a la luz. ¿Sí? O sea, la obra la hace el Señor, pero nosotros la ejecutamos. Nosotros actuamos, Él hace la obra, pero alguien tiene que hacer la ejecución. Diga, la ejecución. Entonces, para que le abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El tema es que nosotros hemos confundido, hemos minimizado la tarea específica de la iglesia con actividades dentro de un salón. Yo pregunto, ¿la esencia de la iglesia es hacer reuniones? ¿Está mal hacer reuniones? ¿Es necesario? ¿Pero la esencia de la iglesia es hacer reuniones? La esencia de la iglesia es hacer actividades con los niños. Hay que hacer actividades con los niños. La esencia de la iglesia es hacer actividades con jóvenes. Pero hay que hacerla. ¿Se entiende? Es que la iglesia le ha dado muchas veces más importancia a las cosas que hace y no a las que imparte, no a las que manifiesta. Entonces, déjeme que me explique, por favor. Todo lo que hacemos está bien. Diga, todo lo que hacemos está bien. Tenemos que seguir haciéndolo y cada vez mejor, con más excelencia aún. Lo tenemos que hacer más todavía. Pero no tenemos que sacar el foco de lo que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene que manifestar en la sociedad. Fuimos llamados a alcanzar a los que no están acá adentro. Nuestra tarea es ir por los que están. ¿Y los que están afuera cómo están? Sin ver. Porque no pueden ver. Espiritualmente no pueden ver. Necesitamos darles luz para que vean. Fuimos llamados para los que no están, para los que no creen,
para los que están en oscuridad, los que viven perdidos, para que reciban la fe, para que reciban los beneficios que se lograron en la cruz del Calvario y que son para todos, no para unos pocos. Diga, para todos. Por eso el significado de iglesia es afuera, llamar afuera, convocar afuera. Nos entrenamos, hacemos reuniones, perfecto, pero la verdadera iglesia es la que se invierte en la tierra, en su gente. Ya me va a entender. Aguanta un poquito que ya me va a entender mejor. Antes se decía, no es llenar, cuando se hablaba de la iglesia como salón, no es llenar la iglesia de gente, sino llenar a la gente de Dios, ¿sí? Es llevar a Cristo a la ciudad. Nosotros queremos meterlos en un salón, pero la iglesia es la que tiene que salir a invadir todos los lugares. ¿Amén o no amén? ¿Se va entendiendo? El Señor espera que hagamos eso, porque es nuestra responsabilidad y es nuestra asignación. No es llenar de gente un salón, sino llenar la ciudad de Cristo. Por eso, aunque es algo simple y conocido, pero no lo es, las realidades que afrontamos todos los días es producto de una sociedad que está en una decadencia moral, cultural y espiritual. ¿Qué enfrentamos nosotros hoy? Una sociedad que vemos, amados, y la vemos en todos los órdenes. Hay una decadencia moral, cultural y espiritual. La moral tiene que ver con todo lo que es ético, el respeto, ¿sí? Lo cultural tiene que ver con las costumbres, los hábitos que incorporamos que no son los correctos. Y lo espiritual, prácticamente dejado de lado o adorar cualquier cosa. Ahora, cuando nosotros vemos una sociedad que está en decadencia, yo pregunto, ¿quién es el responsable de que la sociedad mundial esté como está? Dígalo por convicción, no es verdad o no, ¿sí? Convicción. Si vamos a las Escrituras, ¿de quién es la responsabilidad de que la sociedad a nivel mundial esté en decadencia? De la iglesia. Porque la iglesia fue constituida para ser luz y para ser sal. Pero la iglesia fue absorbida por la religión. Y la religión nos encapsuló dentro de 4 paredes. Nos aisló. Eso pasó en el año 300, cuando estaba Constantino. Metió todas las personas debajo o en las congregaciones, en los templos. Y donde se mezcló todas las creencias, por eso nace la Iglesia Católica, donde hay diversidad de creencias, donde se adoran imágenes, donde se permite casi todo, cuando la misma Biblia dice que no es así. Pero bueno, en esa mezcla perdimos todos, ¿sí? La iglesia perdió su razón de ser. Tardamos años en que aparecieran una reforma, ¿sí? Donde se entiende, a partir de la primera reforma, que la salvación no era por obras, porque hasta ahí era todo por obras. Yo tenía que ser salvo por obras, tenía que hacer cosas para que Dios me apruebe. Pero aparece, Lutero, primer reformador.
El primer reformador fue Jesús, pero Lutero aparece como, después de Jesús, el reformador más importante, donde clava las 99 tesis y donde se explican un montón de cosas. Obviamente, cuando él expone esa realidad, él fue perseguido, ¿sí? Tuvo que irse del país, lo querían matar, lo querían encarcelar, porque claro, cuando vos pateás el nido de una iglesia religiosa donde era más burocrático que otra cosa, que era más un poder político disfrazado con sotanas para parecer piedad, pero era toda una mezcla, lo que Dios no había diseñado. Entonces, a partir de ahí se comienza a trabajar en esa reforma. Y pasaron muchas cosas importantes, pero esa reforma se tiene que seguir dando. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar el verdadero diseño. Los responsables de la sociedad como está hoy ha sido la iglesia bajo una mentalidad religiosa que siempre ha buscado culpables. Los religiosos que dicen, no, es el diablo, los demonios, son los pecadores. Claro, ¿y la iglesia? Bien, gracias. Si la iglesia fue llamada para eso. La iglesia fue llamada para hacer luz y para hacer sal. O sea, el agente anticorrupción es la iglesia. Pero hoy, 22, nos encontramos ¿qué? Yendo a las urnas a votar a desgano, porque sabemos que ninguno tiene la posibilidad de ser electo, tiene la capacidad moral o espiritual para llevarnos adelante. Porque preferiríamos uno que tenga sabiduría y revelación de Dios. Pero ¿sabes por qué no hay? Porque en todos los años anteriores vimos eso como pecado. La política es pecado. No hay que meterse en la política porque la política es pecado. Es todo corrupción. No. La corrupción la tienen los corruptos. Y eso están en todos los órdenes, ¿sí? De la sociedad. Teníamos que habernos dado cuenta antes y habernos hecho cargo antes de todo lo que sucedió. Llenarlo todo con el Evangelio como se debería de haber hecho, como lo hizo el apóstol Pablo en su momento. Fíjate lo que dice Romanos 15. Romanos 15 dice, mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificadas por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con la palabra y con acciones. Con acciones. Nosotros todo antes lo resolvíamos, digo nosotros porque era la cultura. Cuando había algo, oremos, vamos a orar, pero no hacíamos. Entonces, al no hacer nosotros, ¿quién avanzó? Cuando la luz retrocede, ¿qué avanza? Cuando el sol se va yendo, ¿qué aparece? Pero cuando el sol se levanta a la mañana, ¿quién desaparece? La oscuridad. Entonces nos damos cuenta que la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad no se puede generar. Simplemente la oscuridad es ausencia de luz. Ahora, por eso digo, si entendemos nuestra posición en Cristo, tenemos que saber que tenemos que tener la disposición de hacerlo y de avanzar. Dice, verso 19, con potencia de señales y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo, ¿qué dice? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo. ¡Wow! No lo llenó con un mensaje positivo. No lo llenó con un mensaje de esperanza. No.
lo llenó con el Evangelio, le habló de Cristo, les dijo, esta es la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Le habló de Cristo, fue derecho al hueso. No le anduvo con rodeos ni poniéndole cositas, no. El Evangelio de Cristo. Por eso después dice en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, terminé la tarea, estoy listo. Lo llené todo con el Evangelio, ya estoy listo para partir. Ya mi presencia en la tierra es secundaria. Ya estoy listo para partir porque todo lo que se me asignó lo hice. Amado, ¿qué somos en Cristo? ¿Cuál es nuestra realidad en Cristo? El año pasado tocamos algo de esto. Somos hijos de Dios por engendramiento. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos participantes de la nueva naturaleza en Cristo. Tenemos una nueva genética espiritual, santos y justos, reconocidos por Cristo, ciudadanos de un reino celestial, reyes y sacerdotes, una nación santa, embajadores. Tenemos la mente de Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo estamos completos y tenemos los cielos abiertos. Y hay muchas cosas más que podríamos enumerar, pero con esas creo que son suficientes. Diga, hay que salir. Hay que salir. ¿Sí o no? Por eso me parece excepcional lo que están haciendo, de salir. Salir a los barrios, a conectarse con la gente, a que nos vean que somos normales. Que eso no es poco. Somos normales, que nos reímos, que disfrutamos, que somos amigables, que no somos marcianos, que no estamos viviendo en una mística de aleluya, aleluya, aleluya. No, que somos normales. Comemos asado, dormimos la siesta cuando se puede, si no, no se duerme. ¿Sí? Nos reímos, contamos chistes, nos reímos, lloramos, somos familiares, somos abraceros. La iglesia tiene que salir a mostrarse, salir a conectarse con la gente. ¿Sí? Por años nos alejamos y nos hizo mucho daño. Encima después le pusimos carteles, cada congregación un cartel diferente, entonces es peor todavía. Esto dice que en Estados Unidos tiene todo un cartel distinto. Ahora, amados, la realidad es lo siguiente. ¿Por qué las ideologías que son una minoría han logrado un impacto? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué la ideología ha tenido una penetración en el mundo, en el sistema, que nosotros no hemos tenido? Porque en lugar de aislarse, se metieron en el sistema y lo influenciaron. Ellos derribaron principios y los valores que sostenían a la familia. Lo que nosotros no creemos que es posible, ellos sí lo creyeron y lo hicieron. Por años venimos diciendo, tenemos que meternos en la sociedad. Tenemos que meternos, tenemos que ser parte, tenemos que influenciar. Nosotros no lo hicimos. Vino una minoría, se metió en el sistema a nivel mundial. Un grupo pequeño se metió en esa minoría y se metió y se metió y se metió. Y hoy están haciendo lo que nosotros deberíamos de haber hecho antes. De meternos pero con la verdad y con la realidad eterna.
Hoy dice que el mundo aparentemente tiene unos 7.9 millones de personas en el mundo entero. 7.900 millones de personas. Si no leí mal una estadística. El sistema, corrupto, dice que no hay alimento para todo, por eso hay que eliminar gente. Por eso vamos por el aborto. No necesitamos, no queremos que haya más gente en la tierra, cuando en realidad la tierra produce alimento para el doble y más. Pero fíjate cuál es el sistema de corrupción. Que se unan un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, para que no tengan descendencia, para que no se pueble más el mundo. Entonces, toda esa ideología, algunos la creyeron. Y como detrás de eso vieron una beta económica donde generar recursos multimillonarios, con gente perversa que se va sumando a todo esto, pero ¿quién fue el que dejó que se hizo un costado? Ellos hicieron lo que nosotros deberíamos de haber hecho y no lo creímos. Y eso es una bofetada, amados. Eso es un cachetazo, porque ellos creyeron que al ser una minoría igual podían hacerlo y se metieron y lo hicieron, se metieron. Nosotros nos aislamos en salones, en templos, y le dejamos la vía libre. Hagan y no digo que el sistema sea bueno, nosotros debíamos de meternos en el sistema para influenciarlo. Pero claro, a nivel mundial todavía seguimos creyendo que somos un pequeño pueblo muy feliz, cuando estamos rodeados de perversión, amados, y cada vez peor. Por eso lo que nosotros no creímos que era posible, ellos lo lograron, o lo están logrando. Nosotros vimos el sistema como algo mundano que nos iba a contaminar. Por año nos aislamos, nos reunimos para sentirnos bien y disfrutar la presencia de Dios, pero no hicimos la tarea de invadir el mundo, de llenar el mundo de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio. Las ideologías siempre existieron. En el tiempo del apóstol Pablo había ideologías que se levantaban en contra de lo que Pablo hablaba. O sea, las ideologías no es un producto nuevo. El apóstol Pablo lidió con ideologías que se levantaban en contra del Evangelio de Cristo. Contra todo lo que Dios había establecido. Fíjate lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pero poneme los dos primeros, por favor. Poneme el verso 1 y el verso 2 de 2 Corintios, por favor. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente y yo mismo, que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterio meramente humano. O sea, opiniones, argumentos, ideologías, todo está en lo mismo. ¿Sí? Yo voy a confrontar a los que opinan, los que hablan, los que dicen, los que argumentan que nosotros vivimos con criterios meramente humanos. Lo que pasa es que Pablo tenía el valor de confrontar. Nosotros nos encerramos y dejamos que el mundo opine. ¿Sí? A tal punto, amados, que eso es lo que a mí muchas veces me enerva, es cuando nos confunden. ¿Ustedes qué son? ¿Testigos de Jehová? Ya cuando nos mezclan a todo en el mismo vaso, dijo, no. O sea, qué mal que estamos haciendo las cosas.
cuando nos ponen a todos en la misma creencia. No somos lo mismo. No somos una religión, somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén o amén? Necesitamos ocupar nuestro lugar. Como hijos de Dios, como padres, esposos y como hijos dentro de una sociedad. Ahora, hay una sociedad que está en deterioro y esto es producto del deterioro de la familia, diga el deterioro. ¿Sí? Pero puntualmente hay una estadística que la voy a compartir ahora que tiene que ver con la ausencia de la imagen de padre, la falta de paternidad o la falta de la imagen de un padre dentro de una familia. Las cifras son alarmantes. Es una estadística a nivel mundial, ¿sí? Que fue hecha en el 2015. Calculo que, no quiero ser negativo, pero seguramente que estas cifras habrán aumentado, pero el deterioro de la familia, ¿sí? Cuando falta el papá, la imagen paternal. Y ahora quiero leerles lo siguiente. Las trágicas cifras, puse porque son trágicas. Las estadísticas demuestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. El 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. Obviamente que hay excepciones. ¿Sí? En el reporte publicado en una colaboración de la Universidad de Harvard sobre la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos, estabilidad familiar y desarrollo social, una profesional junto con otros especialistas expone la relación directa entre la ausencia del padre y determinados problemas sociales actuales de carácter muy grave. Sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia y comportamiento social. El estudio es de 2015 y desde entonces han aumentado en Estados Unidos significativamente el número de menores que viven sin padre. Hoy se sabe que la ausencia de padre está en la base de la inmensa mayoría de las actitudes sociales. El padre, habiéndose ausentado física o psíquicamente, puede provocar en la adolescencia se utilice la violencia, la transgresión para afirmar la propia existencia. Las madres no logran hacerse obedecer e incluso en ocasiones llegan a ser agredidas por un hijo al que no se le han puesto límites. El niño que ha tenido una relación excesivamente estrecha con su madre la ve como un impedimento a sus deseos de autoafirmación y masculinidad y suele reaccionar contra ella con desprecio y agresividad. Estos jóvenes no encuentran el límite a su psicología. La presencia de la función paterna les ayuda a interiorizar el sentido de la ley y en consecuencia, como no saben cómo pertenecer, pueden llegar a robar, agredir y son violentos para ocupar de manera primitiva un territorio. Según el psicólogo forense Johnson, las investigaciones demuestran que no hay nadie más idóneo para frenar la agresión antisocial de un muchacho que su padre biológico. Algunos trabajos de investigación sugieren que la función paterna tiene una influencia crítica en la instauración y desarrollo de la capacidad de controlar los impulsos en general y el impulso agresivo. Esta relación entre función paterna y control de impulsos tiene probablemente un papel importante en las adicciones. De hecho, que el 50% de los toxicómanos en Francia
y en Italia provienen de familias monoparentales. Los niños, luego en la edad adulta, tendrán dificultades para ejercer debidamente la paternidad por falta de ejemplos masculinos. Según el sociólogo Peter Carl, los menores que pasan más del 80% del tiempo con mujeres, luego en la madurez no saben cómo actuar como hombres. Estos jóvenes crecen como padres deformados porque a ellos mismos se les privó de un comportamiento paterno ejemplar. Y es absolutamente erróneo pensar que la función materna puede llenar este vacío. Aunque muchas mujeres lo logran, sí. El padre debe ser el puente humano que une al hijo con la vida pública de compromiso y responsabilidad. Fracaso escolar, problema de salud física y mental. Según el doctor Muñoz Farías, los niños que crecen sin una figura paterna generalmente evidencian trastornos en la adolescencia porque no encuentran una identidad. Los jóvenes sufren de inseguridad, soledad y depresión y pueden plasmarse en el fracaso escolar, consumo de alcohol, drogas y vagancia. En definitiva, no tienen la capacidad para controlar sus impulsos y no pueden autorregularse. Opina el psiquiatra infantil, los problemas incluyen también problemas de salud serios, ya que su sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo, a pesar de los esfuerzos de las madres para compensar las carencias afectivo-educativas del padre. Los adolescentes sin padres se embarcan antes y en mayor medida en experiencias sexuales. Además, tienen más probabilidades de sufrir enfermedades mentales y suicidarse. Sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad. Estos efectos se agudizan cuando se trata de niños que experimentaron el divorcio de sus padres siendo menores de 5 años. Un estudio realizado sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostraron que la mayoría pertenecían a familias sin padre, lo que provoca también problemas de identidad sexual. En general, necesitan más ayuda psiquiátrica. Las alteraciones del sueño, como pesadillas y terrores nocturnos, suelen comenzar entre 1 y 3 meses desde que el padre desaparece del hogar. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y a jóvenes de color. Son más agresivos, tienen menor autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de la casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos son desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que estaba solo la mamá. Dura la estadística, ¿verdad? Y acá no estamos para culpar ni para... Son estadísticas.
Obviamente hay excepciones, pero hay una tendencia reflejada por la falta de una imagen paterna. Entonces, cuando nosotros vemos una sociedad en decadencia, amados, nosotros no podemos estar mirando para el costado. No podemos hacernos los distraídos. Porque todos en algún punto fuimos responsables. Yo recuerdo cuando mi papá se fue de mi casa, yo tenía 13 años y dejé la secundaria. Y mi mamá no me dijo nada. Me dijo, me voy a trabajar. Y me fui. Y me sentía como que yo ahora tenía la autoridad para decir, hacer o deshacer. Como que mi mamá no tuvo la autoridad, no sé si no quiso o no pudo. Pero hice a partir de ahí lo que creía lo que tenía que hacer. Pero cuando estaba mi papá, él planteaba las cosas y se hacían así. ¿Por qué digo esto? Porque hay un orden, amados. Falta el padre, falta la madre, los hijos están dispersos. ¿Sí? El tema es que nadie se hace cargo y nadie se hace responsable. Pero antes, en Dios, podíamos hacer esto. En Cristo ya no puede ser esto así. Ante una sociedad que se nos está cayendo a pedazos frente a nuestros ojos, nosotros como iglesia, y este no es un mensaje desalentador, al contrario, es un mensaje desafiante, donde nos tenemos que hacer cargo. Uno puede decir, no, pero bueno, yo a pesar de todo mis hijos están bien. Bárbaro, son excepciones, pero está hablando de porcentajes importantes, donde el deterioro de la imagen, de lo que Dios diseñó, porque ese fue un diseño eterno, no fue la idea de un hombre y una mujer que quisieron, no, es el diseño eterno, la familia. Diga la familia. No es para dramatizar ni juzgar o culparnos, solo para saber que debemos redoblar los esfuerzos y saber que todas las decisiones que tomamos no son inocentes. Debemos recuperar nuestra posición en Cristo y saber que tenemos que salir. Hay mucho trabajo. Hay muchos jóvenes que nos necesitan afuera. Hay muchos jóvenes a los cuales tenemos que ir a abrazar, a llevar el amor de Cristo principalmente. Que sientan la contención, que no estamos para juzgarlos, por más que hayan hecho lo que hayan hecho. Saber que tenemos que salir, hay trabajo. Estas estadísticas no son la excusa para hacer lo malo. Saber que ahora en Cristo tenemos el querer y el poder para lograr marcar la diferencia. Hay que marcar a nuestras generaciones, amados. Lo que no sea importante para nosotros, tampoco lo será para nuestras descendencias. Lo que nosotros no le demos el valor y la importancia, tampoco lo será para los demás. En donde tus hijos no te vean apasionados, ellos tampoco se van a apasionar. Por eso las cosas frías, tibias, a media, no sirven. No sirven. Y no pasa por un sentimiento, pasa por una determinación. Lo que no sea importante no lo serán para ellos. Lo que no valoremos o no demostremos valor no lo serán para ellos. Hay que cambiar la cultura. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si muchas veces en lo básico fallamos? En las cosas elementales fallamos. Diga, vamos por más. Hay un desafío que tenemos por delante y hay que avanzar. Fíjate lo que dice primera de Tesalonicenses 5:11 y voy terminando, de verdad. Por eso dice, anímense y edifíquense unos a otros como lo están haciendo, como lo vienen haciendo. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Ahora, ¿cómo nos vamos a edificar si no estamos juntos? Anímense y edifíquense unos a otros. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos.
Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. La importancia de estar juntos, congregados, para ser edificados, de valorar a quienes nos presiden, a quienes nos guían en el Señor. Dice, ténganlos en alta estima. Tenemos que relacionarnos con una función, animarnos y edificarnos. ¿Nos juntamos para qué? Para animarnos y edificarnos mutuamente. ¿Cuál es el efecto cine? ¿Por qué no es lo mismo ver una película en casa que verla en el cine? La misma película, vos la ves en el sillón de tu comedor, de tu sala, no es lo mismo que verla en un lugar donde todos se reúnen para ver lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una amplificación de sentimientos. Entonces, en una película de acción, todos van a estar, Más allá de la imagen y del sonido, lo que genera que todos estén reunidos con un mismo propósito. ¿Por qué no es lo mismo escuchar un CD, por más que tengas un buen equipo en tu casa, que ver un show en vivo de una banda? Donde están las luces, el sonido, la gente gritando, saltando. ¿No es lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo. ¿Sí? Ahora que estuvimos con Rescate en Buenos Aires y uno lo escucha en el CD, está bárbaro, pero ver a toda la gente, a todos los jóvenes saltando, la música, el sonido, los solos, uno participa. ¿Por qué? Porque hay una amplificación de sentimientos. Entonces, el hecho de estar juntos, porque fuimos creados para estar juntos, ¿sí? Fuimos creados para estar juntos, diga estar juntos. O sea, para habitar en sociedad. El hombre es un ser sociable por naturaleza. Entonces, cuando nos juntamos y nos reunimos, es para esto, para edificarnos. Te fue mal, me fue mal, ¿sí? Ahora, que mi padre se haya ido en su momento y que yo tomara libertad fue en un tiempo, pero cuando yo conocí a Dios, de alguna manera mi mamá volvió a recuperar su autoridad. Ya había porque había un reconocimiento. ¿Quién había cambiado? Yo. No era porque mi papá se fue, ahora hago lo que quiero. No. Se fue, pero yo ahora conozco a Cristo y tengo que honrar a mi mamá. ¿Se entiende? Entonces cambia todo. Cambia el orden, el respeto. Y mi función de hijo cambió también. Entonces, todo cambia cuando entendemos que Cristo nos da una nueva naturaleza. Fíjate lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, el congregarse no es un tema de religión ni de actividad. El congregarse es con un propósito para animarnos y edificarnos mutuamente. Yo soy edificado cuando los veo a ustedes. Y cuando alguien falta, me preocupa. Hay algo que digo, que esta persona hoy no vino. Me gustaría haberla visto. ¿Qué le habrá pasado? Y ya estoy pensando en mandarle un mensaje a la semana. ¿Por qué? Porque simplemente yo me edifico juntamente con ustedes. No es que yo estoy acá y simplemente como un expositor y ustedes solamente los que reciben. No, somos un cuerpo. Y al momento de expresar algo también lo recibo. Cuando yo veo que ustedes lo reciben, yo también. O sea, es en un ida y vuelta. Y por último, y ahora sí, me dicen siempre decir lo mismo y seguir. Después me recriminan en casa.
1 Corintios 15, 57. Y este es el mensaje de esperanza, amados. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No importa cómo estemos, cómo hayamos llegado, lo importante es saber que en Cristo nos da la victoria. Diga, nos da la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está de nuestro lado. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Lo recuperamos todo y todo va a volver al diseño original en el nombre poderoso de Jesús. Dale el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo que no sea nuestra pasión, no será la pasión de ellos. ¿Por qué muchas veces los hijos siguen el cuadro del papá o de la mamá, el cuadro de fútbol? Porque el padre es un apasionado, en la casa habla o usa la camiseta o pone para ver el partido. Entonces hay una influencia, diga influencia. Entonces, porque el nene o la nena ve apasionado, va a querer seguir ese equipo. ¿Sí? Amados, tenemos algo mucho más grande que un equipo. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él tenemos la posibilidad de revertir todo. No importa lo que haya pasado, en Él podemos revertirlo.